Hola amigos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Gaby y hoy les traigo la guía para leer los libros de Ruth Ware. El día de hoy les traigo una nueva serie al canal. Ya vi en Netflix, yo no. Me gusta mucho la idea de hacer diferentes series en el canal y pues hoy es el comienzo de otra serie que me tiene muy emocionada, la guía de... Para este video escogí a la escritora Ruth Ware. Ella es una de mis escritoras de misterio y thriller psicológico favoritas, y como recientemente acabo de leer el último libro que me faltaba leer para ya haber leído todos los libros que tiene publicados, dije pues es un muy buen momento para traerles este video. En esta guía les voy a hablar un poquito acerca de quién es Ruth Ware, voy a platicarles acerca de los 5 libros que ha publicado hasta este momento y les voy a contar cuáles de sus libros definitivamente les recomiendo. Ruth Ware es una escritora inglesa famosa por escribir en el género de misterio, thriller psicológico y suspenso. Todos sus libros toman lugar en el Reino Unido. Hasta ahorita ha publicado un total de 5 libros y su libro más reciente será publicado a finales del 2020. Frecuentemente es comparada con la gran escritora de misterio Agatha Christie. He visto que en muchas publicaciones la llaman la nueva Agatha Christie. Esto no se los podría confirmar porque yo no he leído los libros de Agatha Christie. Ya sé, muy mal, fan del misterio y el thriller psicológico y no he leído sus libros. Y ahora sí vamos a entrar a hablar de los libros de Ruth Ware. El primer libro publicado lleva por nombre In a Dark Dark Wood, en español En un bosque muy oscuro. Se trata sobre Nora y su mejor amiga, las cuales eran inseparables cuando estaban jóvenes, pero de repente sucedió algo entre ellas y desde entonces no se han vuelto a hablar. Años después, Nora recibe una invitación de parte de Claire invitándola a su despedida de soltera. Esta despedida toma lugar en una casa aislada de la ciudad. Y a pesar de que Nora y Claire no se han hablado en muchos años, Nora decide ir para reconectar con su vieja amiga. A través del libro, Nora y Claire tienen que enfrentar la realidad de qué fue lo que sucedió entre ellas que causó que ya no se hablara. El siguiente libro publicado de esta escritora lleva por nombre The Woman in Cabin 10, o en español La mujer del camarote 10. La protagonista de este libro lleva por nombre Lo Blacklock. Ella trabaja para una revista de viajes y al comienzo de esta historia la revista la manda a un crucero lujoso para ver la aurora borealis. Lo que empieza como un viaje de trabajo pero a la vez un viaje de ensueño para Lo termina siendo una total pesadilla. Lo presencia el momento justo cuando una mujer es arrojada del barco por un hombre. Cuando Lo le notifica al capitán del crucero lo que vio, este le informa que ninguno de los pasajeros del barco está desaparecido. Lo está muy segura de lo que presenció, pero poco a poco le empiezan a entrar dudas. Luego tenemos el tercer libro publicado de Ruth Ware que lleva por nombre The Lying Game, o en español Juego de Mentiras. En este libro conocemos a Isa. Ella es parte de un grupo de amigas que cuando estaban en la secundaria eran muy unidas. A estas chicas les encantaba jugar un juego llamado el Juego de Mentiras, pero jugar este juego las metió en muchos problemas y fue lo que causó la expulsión de estas chicas del internado donde se conocieron. 20 años después, cuando la historia comienza, Isa y 2 de sus amigas, Thea y Fátima, reciben un mensaje urgente de la cuarta amiga llamada Kate. Kate les pide desesperadamente a las amigas que vayan a visitarla de inmediato. Las 3 chicas entienden rápidamente la gravedad que lleva el mensaje de Kate y dejan sus vidas para regresar a este pequeño pueblito al lado del mar, donde pasaron parte de su adolescencia, y allí Kate las espera con las graves consecuencias de haber jugado el juego de las mentiras. El cuarto libro de Ruth Ware lleva por nombre The Death of Mrs. Westaway. Trata sobre Hal, una chica que lo ha perdido todo. Después de la muerte de su madre hace algunos años, queda encargada de seguir con el trabajo de su mamá, que era leer fortunas en un pequeño puesto ubicado en el malecón de una playa de Inglaterra. Un día Hal recibe una carta indicándole que se le espera en la lectura del testamento de la señora Westaway. Pero Hal está segura que recibió esa carta por error. Aunque ella también lleva el nombre Hal Westaway, sabe que la carta no es para ella, aún así decide presentarse en la lectura del testamento. Una vez que llega a la casa de los Westaway, se encuentra con una familia muy extraña y una casa gigantesca e imponente llena de secretos. El último libro de Ruth Ware, publicado el año pasado, lleva por nombre The Turn of the Key. En este libro la protagonista lleva por nombre Rowan Kane. Un día en internet se topa con un anuncio de trabajo. Se busca niñera para 2 pequeñas niñas en la lujosa y aislada Smart House llamada
Heather Bear House. Rowan no estaba buscando trabajo, pero después de la partida de su roomie y como se está sintiendo muy sola, decide postularse para el puesto que ofrece un salario increíble. Rowan consigue la posición y se dirige a Escocia a conocer a esta familia para la que va a estar trabajando. Una vez ahí se da cuenta que algo está muy mal con estas dos pequeñas niñas de las cuales ahora ella tiene que cuidar y con esta casa misteriosa. Lo interesante de esta historia es que es narrada a través de cartas que Rowan le está mandando al abogado que quiere que la represente, porque Rowan de hecho se encuentra en prisión y a través de las cartas el lector va descubriendo qué fue lo que pasó en esta casa y por qué Rowan terminó en la cárcel. Dividiría los libros de Ruth Ware en 3 categorías. Tenemos la primera categoría, que son libros mayormente de misterio y suspenso. La segunda categoría sería los thrillers psicológicos y la tercera suspenso y paranormal. En misterio y suspenso definitivamente pondría el primer libro de Ruth Ware, En un bosque muy oscuro, y su tercer libro, que lleva por nombre Juego de mentiras. En la categoría de thriller psicológico yo pondría a La mujer del camarote 10. En mi opinión, de todos los libros de Ruth Ware, este es definitivamente el que tiene más elementos de thriller. Y finalmente, en la categoría de suspenso y paranormal, pondría sus 2 últimos libros, The Death of Mrs. Westaway y The Turn of the Key. Estos 2 los recomiendo para personas que definitivamente están buscando que el libro tenga algún elemento paranormal. Y ahora sí, ya para la parte del té, la parte del chisme, ¿qué creo yo acerca de estos libros? ¿Cuáles les recomiendo más? ¿Cuáles fueron mis favoritos? Por aquí de este lado les voy a dejar los libros conforme fueron calificados en Goodreads. Y por acá de este lado les voy a mostrar cómo los califico yo, del que me gustó más al que me gustó menos. De acuerdo a las calificaciones de Goodreads, el mejor libro de Ruth Ware viene siendo The Turn of the Key, que es su libro más reciente con un promedio de calificaciones de 3.95. El segundo vendría siendo The Death of Mrs. Westaway. El tercero, La mujer del camarote 10. En cuarto lugar tenemos a En un bosque muy oscuro con también un 3.69, así que igual esos dos pueden estar empatados por el tercer lugar. Y ya en último lugar tenemos Juego de mentiras con un promedio de 3.53. En primer lugar yo pongo a La mujer del camarote 10 con 5 estrellas. Sin dudas mi libro favorito de esta escritora. En segundo lugar pongo The Death of Mrs. Westaway, también con 5 estrellas. Podrían estar empatados en primer lugar, pero si soy completamente honesta me gustó poquito más La mujer del camarote 10. En tercer lugar pongo a The Turn of the Key con 4.5 estrellas. En cuarto lugar, En un bosque muy oscuro con 4 estrellas. Y finalmente, último lugar, Juego de mentiras con 3 estrellas. En esta parte de las recomendaciones va a depender mucho de qué tipo de misterio, thriller o libro de suspenso prefieren leer ustedes. La mujer del camarote 10 es mi favorito porque en mi opinión es el libro más sorprendente de Ruth Ware, el que tiene más la esencia de un thriller. El giro que da la historia yo nunca me lo vi venir. Mi libro favorito en el género de thriller psicológico, bueno, hasta ahorita sigue siendo Gone Girl, y tiene uno de los giros más sorprendentes. Después de que leí ese libro me la pasé buscando otro thriller psicológico que me dejara así con el ojo cuadrado como ese, y no fue hasta que leí La mujer del camarote 10 que encontré un libro que me gustara tanto como el libro de Gone Girl. The Death of Mrs. Westaway es el otro libro de Ruth Ware al cual le di también 5 estrellas. Me gustó muchísimo. Como les estaba contando, definitivamente este libro y The Turn of the Key son los que tienen más ese elemento paranormal. Juega una gran parte de la historia. No sabes si lo que está pasando es de este mundo o no. The Death of Mrs. Westaway tiene un muy buen twist también. Como todos sus libros, tiene esa cualidad muy adictiva que te mantiene entretenido, pero como les digo, aquí el suspenso está más elevado. The Turn of the Key, que es el libro que yo pongo en tercer lugar, también muy parecido a The Death of Mrs. Westaway en el tono del libro, en la ambientación, en este aire de suspenso, especialmente porque los dos libros tienen que ver con una casa. En The Turn of the Key es una casa muy moderna que juega un rol muy importante en este libro, y en The Death of Mrs. Westaway es la casa de la señora Westaway donde se aloja toda la familia para la lectura de este testamento. Entonces en estos dos la casa juega mucho en la historia y crea
una tensión muy interesante. Y luego tenemos In a Dark Dark Wood, en un bosque muy oscuro. Es el libro que yo pongo en cuarto lugar. Este libro me pareció muy predecible, muy adictivo. Ese es el motivo por el cual leí las 4 estrellas, porque me gusta la manera en que ella escribe. Y por último tengo Juego de Mentiras. Es el libro al que le doy la calificación más baja. Lo había intentado leer en 2 ocasiones anteriormente y no lo había podido terminar. Es un libro que me resulta muy aburrido. Se me hace que la historia está demasiado larga. Como el primer 30% del libro, siento que había mucho filler, muchas cosas que no eran necesarias para la trama del libro. Sentí cuando estaba leyendo este libro como que estaba leyendo a otro autor. No parecía un libro de Ruth Ware, no tenía ese elemento adictivo, no tenía suspenso. Definitivamente un libro que me decepcionó, más que nada porque ella es una de mis escritoras favoritas y siempre les recomiendo sus libros. El Juego de Mentiras no es una recomendación que yo haría. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por pasar un ratito conmigo. Si les gustó esta nueva serie, esta guía de Ruth Ware, no duden en darle los deditos arriba y suscribirse al canal. Cuéntenme qué otros autores les gustaría ver en esta guía de... Abajo en la caja de información les voy a dejar todos los enlaces a mis redes sociales para que vayan y me sigan por ahí. Como siempre les mando mucha vibra positiva y nos vemos en el próximo. Bye.